Salmo 112 dice: bienaventurado, dice, el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Escuchen eso. Aquel hombre, dice, es bienaventurado, feliz. Primero, el que ha aprendido a temer a Dios, es decir, darle la honra, darle el honor que Dios mismo se merece. Y dice: y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Es decir, ese hombre que trata de esforzarse, de poder entender y comprender lo que Dios quiere para sus vidas, seguir sus mandamientos, seguir la voluntad de nuestro Creador. Y el versículo 2 dice: su descendencia será poderosa en la tierra. Escuchen eso. Habla de nuestra descendencia. No solo habla de mi persona, no habla que yo voy a ser solo bendito. Mi descendencia, ¿esto qué nos enseña? ¿Qué nos explica? Que por los varones, que el Señor por alguna manera, y más adelante voy a ver, al hombre lo puso como cabeza, sacerdote en la familia y en el hogar. Es que por nosotros entran las bendiciones, o es posible que por nosotros entre también las maldiciones. Pero aquí dice: bendito, bienaventurado el hombre que primero teme a Jehová y que se deleita en sus mandamientos, porque dice: su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será, que dice, bendita. Escuchen eso. Dice: la generación nuestra será bendita. ¿Quién no quiere que de aquí nuestra tercera, cuarta, quinta generación, de aquí para adelante, sea bendita? ¿Cuántos de ustedes han visto o han estudiado, no sé, su árbol genealógico? ¿Ustedes saben de dónde vienen o de dónde provienen? ¿Ustedes alguna vez han dicho: guay, miren mi padre, mi abuelo, mi tatarabuelo, miren qué tremendo? ¿Por qué? Una vez yo visité hace años aquí a Cochabamba. Yo vivía en La Paz. Vine a Cochabamba y en la familia de mi mamá nos empezó a dar a conocer un poco de lo que era nuestra descendencia hace años. Y yo me enteré que muchos de nosotros veníamos de un cura. Yo decía: wow. Y de otras cosas. Yo decía: wow. Y uno no sabe qué ha hecho sus abuelos, sus tatarabuelos. Uno no sabe qué hizo. Es posible que por esas cosas nosotros acarreamos maldiciones en nuestras vidas. A veces nos preguntamos: ¿por qué esto? ¿Por qué nos va mal? ¿O por qué esta situación? ¿Por qué no cambia en nuestras vidas? Es posible que nuestros antepasados hicieron algo en contra ¿de qué? De la voluntad de nuestro Dios, porque esto se cumple. Pero aquí nosotros estamos ahora para romper esas maldiciones, familia. Porque Dios quiere que seamos benditos y nuestra generación sea bendita. Escúchame lo que te digo. Por eso dice: su descendencia será poderosa en la tierra y su generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanecerá para siempre. Santo Dios. Esa es la promesa de Dios. Esa es la promesa de aquellos que han decidido fuertemente en su corazón amar a Dios, buscar a Dios, para que su descendencia sea bendita. Yo les decía: no sé lo que habrán hecho nuestros antepasados, pero yo sé lo que estoy haciendo para que mi generación sea bendita. Yo no sé si esa intención está en ti, en tu corazón. Porque yo siempre digo: un padre, una madre puede darle muchas cosas a un hijo, puede darle una profesión, una carrera, puede dejarle una herencia, terrenos, casa, no lo sé, y no está mal. Pero lo mejor que puede dejar un padre es la herencia de seguir los caminos, de honrar y de temer a nuestro Dios. Porque así, escúchenme, un hijo, una descendencia, hagan lo que hagan, siempre si temen a Dios van a llegar a hacer lo que es bueno y van a ser benditos. Porque de qué importa si puedes llenarle de tesoros, casas, herencias, si algún día él puede blasfemar delante de un Dios todopoderoso. Porque tenemos que entender que las bendiciones vienen de Dios. Que si Dios quiere, abre los cielos y tú serás bendito. Santo Dios. Yo les decía: Dios hizo al hombre para que el hombre gobernara en la tierra y fuera cabeza. En toda la Biblia vemos a Dios buscando hombres que acepten ese reto para bendecir su hogar, su generación, y sea bendita la nación. Imagínense si nuestros antepasados todos buscarían a Dios con todo temor.
todas las naciones serían benditas. Pero lamentablemente el hombre nunca busca a Dios como debería ser. Mas sin embargo, hoy en día vemos que el hombre ya no se deleita en Dios, sino en su propia voluntad. Nosotros somos los que necesitamos a Dios. Él es siempre Dios. Él es Dios, con nosotros o sin nosotros. Él sigue siendo Dios. Pero nosotros sin Dios no somos nada. El plan de Dios era para el hombre que sea perfecto. Dios está esperando que el hombre fuera valiente, ordenado, obediente, varón de honor, que lidere en todas las áreas de su vida, que fuera ejemplo en su familia, en la sociedad. Escuchen eso. Esa es la intención que he hecho. Por eso en 1 Corintios 11:3 pasa un pasaje que nos muestra donde dice: Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Por alguna razón les decía, el Dios nos ha dado la gracia de que nosotros como varones, hombres, podamos ser la cabeza, sacerdote, les decía, en el hogar. Es como si nosotros fuéramos como una cobertura especial, como un paraguas que protege de la lluvia, de las maldiciones. El hombre es eso, para el que cuida y protege, ¿qué? El hogar y la familia. A Dios le gustó formar así. A Dios le gustó hacer eso. Cuando el hombre no vela su hogar, no toma su lugar como líder, entonces como consecuencia viene el enemigo y se mete y busca cómo destruir las familias, los hogares y las vidas. Si nosotros no somos responsables, yo sé que aquí hay muchos ya que son padres y tal vez abuelos, tal vez algunos en un futuro serán padres, pero tienes que saber esta ley espiritual, porque el Señor quiere levantar ahora y este tiempo familias y generación bendita, familia. El Señor quiere bendecir ya. Tal vez hemos acarreado muchas maldiciones, muchos dolores de cabezas en nuestras vidas, pero nunca es tarde para volver a nuestro Dios. Nunca es tarde para decir: heme aquí, Señor, estoy acá. Solo es tarde si tú solo lo quieres, pero para Dios nunca es tarde. En Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1 y 2, estas palabras me llenan de fortaleza. Cuando David, el rey David, que sabemos que era el segundo rey de Israel, antes de morir le deja unas palabras a su hijo Salomón, porque Salomón era el que iba a seguir el mandato que tenía David. Y en el versículo 1 dice así: llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo: escuche, yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Santo Dios. Qué palabras que le dice David a Salomón. ¿Por qué? Porque David sabía que en esta vida se necesita esfuerzo, claro que sí. Y para hacerlo bueno, todavía el doble. Y que se necesita una actitud de hombre varonil para seguir una familia, llevar adelante las cosas totalmente. Porque solo un hombre que sabía la vida, que cuando él, como David, llegando ya a los días de su muerte, haber vivido todo, él sabía muy bien lo que le decía a su hijo: esfuérzate y sé hombre. Esfuérzate y sé hombre. Son las palabras de un hombre que ya ha vivido mucho, que ha conocido, y que para seguir a Dios, los preceptos, los mandamientos, para ser bendito, le decía a Salomón: esfuérzate y sé hombre. Porque ¿qué dice la Biblia? Que David anduvo conforme al corazón de Jehová todos los días de su vida. Porque a pesar de sus imperfecciones, él sabía y reconocía sus errores. Despojarse de todo y humillarse delante de Dios, eso es lo que aprendió David en esta vida. Que sabemos muchos la historia de David. No fue una vida tal vez perfecta, en un momento de su vida erró, pero lo que aprendió es a humillarse y a levantarse de los errores, a humillarse delante de Dios y a corregir las cosas malas que nosotros habríamos hecho o podríamos hacer. Y eso es lo que Dios nos manda. No llama a hombres perfectos, no llama a hombres que sean capaces, sino llama a hombres comprometidos con el mandamiento y el temor de Dios. Hombres que estén dispuestos a aceptar el reto que Dios ha dejado para cada hombre en esta tierra. A pesar de ser rey, reconoció que había otro más grande que él. A pesar de sus errores,
se levantó porque reconoció quién era él. Aunque David era rey, aunque David tenía una posición grande, pero sabía que alguien había mayor que él. Y él solo asumió esa responsabilidad, saber quién era ante Dios. Porque qué lindo es que un hombre reconozca verdaderamente que hay un Dios. Porque así en su vida también puede reconocer que él no es nada sin él. Porque al negar que hay un Dios, tan solamente nosotros nos creemos que somos superiores a otros o no necesitamos de nadie. Qué error más grande para un hombre en esta tierra. David sabía y reconocía que aunque era rey, sabía que alguien superior había en su vida. Así que él, para reconocer sus errores, aprendió a humillarse delante de un Dios todopoderoso. Y Dios lo bendijo. Dios lo bendijo tanto, tanto, que de ese reino se levantó ¿quién? Jesucristo, nuestro Salvador. Santo Dios. Cuando Dios encuentra un hombre que esté dispuesto y comprometido, Dios puede hacer muchas cosas con él. Parte de ser hijo de Dios y asumir responsabilidades, desafíos y obligaciones que tenemos que hacer, esto es de valientes, familia. Solamente los valientes están dispuestos a asumir esa responsabilidad y desafíos delante de nuestro Dios. Si tenemos una responsabilidad como hombres delante de Dios, eso tenemos que saber. Todo hombre y mujer, pero en este caso ahora como hombres y varones, todos nosotros como hombres tenemos que saber que tenemos una responsabilidad delante de Dios, nos guste o no nos guste. Te guste o no te guste, todo hombre va a dar cuentas a un Dios todopoderoso. En el libro de 2 Corintios 5:10, 2 de Corintios 5:10, porque dice así la palabra del Señor. Porque es necesario, miren lo que dice, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es decir, que aquí el Señor nos pone que todo hombre es responsable de todo, aún de mi propia vida, aún lo que el Señor permite y me da en esta vida. Si somos padres de familia, si tenemos hijos, somos responsables como varones delante de Dios lo que podemos hacer hoy con los que nos rodean en esta tierra. Si tengo una esposa, el Señor me va a pedir cuentas de esa esposa. Si tengo hijos, Dios me va a pedir cuentas de ese hijo o de esa hija. Si tengo una familia, Dios me va a pedir cuentas si lo bueno o lo malo que he hecho. Porque recuerden que Él es Dios de nosotros, dueño de nosotros. Y como dueño, Él espera que cada hombre responda conforme lo que Dios ha demandado a nosotros. Por eso les decía, nos guste, no nos guste, tenemos que saber esto. Y esto es liberador para ti, familia. Porque en esta vida yo puedo andar en necedad, sabiendo que yo no tengo a nadie que responder las cosas. Pero escúchame, sí tenemos que dar cuentas a alguien un día. Y esto nadie lo puede negar. Les decía, nos guste, no nos guste, uno quisiera vivir libre y no dar cuentas a nadie. Pero es necesario que tenemos que saber como hombres y varones que un día vamos a dar cuentas a un Dios, al Rey y al Todopoderoso. Entonces vivir en esta vida así, entonces ¿eso qué nos hace? Hacer responsable en todo lo que tenemos. Saber un día, yo entendí un día, que yo un día voy a tener que dar cuentas a Dios. Eso hizo que mi vida, que todos los detalles de mi vida, aún lo más pequeño o lo más grande que haga, tiene un peso eterno en la eternidad. Porque un día vamos a estar de un Dios todopoderoso, del creador del cielo y la tierra. Santo Dios. Porque nosotros creemos que Dios no va a juzgar lo malo o lo bueno que hayamos hecho. Claro que sí, lo dice en toda la palabra, los confronta con toda la palabra. Solamente quiero que entiendan esta situación. Imagínense, yo sé que todos tenemos madres o tal vez ya han partido a otra vida. Pero imagínense esto. Imagínense que había una persona que mató a tu madre en un estacionamiento, cualquier situación. Y este sujeto que hizo eso, lo mandan a juicio. Y él delante del juez le dice:
señor juez, entiendo el crimen que he cometido, pero es el único error que he hecho. Todas las cosas en mi vida lo hice bien. Y si el juez le dejara libre, ¿qué dirías tú? ¿Que era un buen juez o era un mal juez? Creo que si nos ponemos en la posición de decir, él quitó la vida a mi madre y debía hacerse justicia. Y si este juez no haría justicia, diríamos que era un mal juez. Santo Dios. Dios es un buen juez. Castigará a los culpables, no por lo que hicieron bien, sino por el mal que hicieron. Porque este juez le diría, si tú estás aquí delante, no estás aquí por el bien que has hecho, sino por el mal que hiciste. Y por eso serás juzgado. Porque hay que recordar algo conforme a la palabra de Dios, que mientras nosotros estamos en la tierra, nosotros estamos gustando de la bondad y benignidad de un Padre celestial y amoroso y que nos ama. Pero un día, cuando estemos delante de Él, no estaremos delante del Padre, sino delante del juez. Y Él va a juzgar conforme su justicia, porque Él es justo. Él ama la justicia. Entonces, saber que estamos delante de un juez, también reconocemos entonces que todo lo que vamos a ser recompensados o vamos a ser reprobados delante de Dios. Porque si yo creo que no es así, yo voy a vivir con una vida irresponsable en esto. Yo voy a vivir siempre haciendo lo que yo quiero y no voy a dar cuentas a nadie. Yo les decía, el Señor está más claro y que es bien claro, que quiere que todo hombre entienda esto, para que todo hombre pueda ser responsable en esta vida, que todo lo que Dios me ha dado, yo soy responsable de todo aquello. Y como hombres y varones, pues si tú eres esposo o esposa o hijo, tú vas a dar y vas a ser responsable de eso. Aún si eres como hijo, si eres como hijo, vas a dar responsabilidad, es decir, vas a responder delante de Dios cómo fue tu comportamiento como hijo delante de tus padres. Y eso es cierto, sabiendo que Dios nos dejó una gran responsabilidad como hombres, como cabeza y sacerdotes de la casa ante la sociedad. Es necesario hacer esto también, preguntándome o preguntándonos, ¿qué debo hacer para cumplir con las responsabilidades que tengo delante de Dios? ¿Nunca te has preguntado qué debes hacer para ser tal vez mejor esposo, o mejor hijo, o mejor padre, o mejor amigo, o mejor siervo, mejor persona? ¿Qué debo hacer? Pero la pregunta yo les digo, a veces esta pregunta no lo meditamos y no lo tomamos con toda la seriedad de nuestras vidas. En el libro de Génesis, quiero ir con esto, porque hay hombres en la Biblia que entendían esto, entendían que había retos en la vida, sabían que iban a pasar situaciones en esta vida y sabían que en esta vida necesitaban de Dios. En un contexto, en Génesis 32:22, había un hombre llamado Jacob. Muchos conocen la historia. En un tiempo que Dios lo había prometido y lo había bendecido, de alguna manera Jacob, como dice su nombre, ¿verdad? Usurpador. Él usurpó el lugar de su hermano mayor, porque en el Antiguo Testamento el hijo mayor era el que recibía la bendición del padre, aunque Dios había profetizado que el menor iba a reinar sobre el mayor. Pero él, en vez de dejar que el Dios en su tiempo lo levantara, él buscó la bendición de su padre y mintiendo y engañando. Conforme con su mamá engañó a su padre. Su padre dice que ella no veía, y esto lo hago para los que no saben la historia. Su padre ya viejo no veía, mas su hermano Esaú de Jacob, que él dice que era velludo y todo, y era cazador, y un día le dijo: véndeme tu primogenitura. ¿Cómo es primogenitura? Y él le dice: por un plato de lenteja. Y él dijo: bueno, lo vendo. Qué tremendo es cuando nosotros despreciamos lo que Dios tiene para nosotros. Pero para hacerlo más corta la historia, cuando su hermano Esaú fue a cazar para hacerle una comida a su padre, porque su padre lo iba a bendecir a Esaú, Jacob ahí se disfrazó, se puso una piel y hizo pasar de su hermano. Cuando su padre le tocó, le bendijo. Y cuando su hermano Esaú, él entendió que su hermano le había robado, quiso matarlo.
Jacob huyó de su tierra, huyó de su casa. Y cuando él en su tiempo, después que tuvo hijos y esposa, le dijo: vuelve a tu casa. Y él tenía que retornar a su casa. Pero ¿qué se encontraba? Con un hermano que quería matarlo. Ahí entra esta historia en el versículo 22. Y se levantó aquella noche, y habla Jacob, y tomó a sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó al vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo, y ellos y a todos los que tenían. Así que dejó Jacob solo, así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque ya raya el alma. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se te dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Qué es lo que pasa en esta historia? Jacob tenía que ir al otro lado, donde su hermano le había prometido matarlo. Él quiso quedarse solo, hizo pasar a toda su familia, y él solo se quedó. Y en el contexto habla que él luchó con un hombre, es decir, no era un cualquier hombre. Muchos teólogos dicen que era un ángel de Dios, que luchó toda la noche y lo agarraba. Dice que toda la noche y no pudo el otro, y le dice: suéltame. Le dice: ya amanece. Y le dice: no, hasta que tú me bendigas. Escuchen eso. Tanto fue la lucha que este varón, este hombre, el ángel, descoyuntó, rompió el muslo de Jacob. Y Jacob seguía luchando. ¿Por qué? Porque Jacob sabía que tenía que ir donde su hermano, y él necesitaba la bendición de Dios. Él sabía que necesitaba la gracia de Dios. Qué lindo que un hombre, un varón, un padre reconozca que en todo lo que haga necesita la gracia y la bendición de Dios. Este hombre estuvo dispuesto a luchar toda la noche. No le importó que le rompieran todos los huesos. Lo que él quería es que sea bendito, que él reciba la bendición de Dios, porque él se iba a encontrar con algo que él no podía, porque él sabía que su hermano lo iba a esperar ¿con qué? Con un ejército, y tal vez destruirlo a él y a su familia. Pero él se puso a la brecha para que su familia y su hogar sea bendito, y él también. Y por eso dice Jacob en el versículo 30, decía: y llamó Jacob del nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Él tuvo un encuentro con Dios. Todo hombre y mujer que tiene un encuentro con Dios, su vida cambia y es bendecido. Aquí yo quisiera que todos tuviéramos esta actitud de Jacob. Nada requiere más vigor y esfuerzo incesante que luchar por la bendición y el respaldo de Dios para nuestras vidas y nuestras familias. Vemos que Jacob luchó por largo tiempo, y esto no movió su fe ni un lado ni para el otro. Nadie le silenció su oración. Él sabía que necesitaba el respaldo y la bendición de Dios, y por eso prefirió que todos sus huesos fueran dislocados, si era necesario, antes de irse sin la bendición de Dios. ¿Cuántos realmente hombres están luchando y dicen: yo necesito que mi familia, mi vida, mi realidad cambie? Tal vez has hecho mucho esfuerzo para cambiar y no has logrado. Tal vez has hecho lo posible, ok, pero aquí todo hombre necesita la gracia de Dios. Necesitamos el respaldo y la bendición de Dios para que pueda cambiar nuestra realidad y nuestra generación, como leíamos en Salmo 112. Bendito el varón que teme a Jehová. Bendito el varón que teme a Dios y se deleita en sus mandamientos. Bendita será su generación, poderosa será su generación, dice. Un hombre puede cambiar una generación. Yo hace mucho he decidido cambiar mi generación por temer y amar a Dios. Pero la falta de compromiso en estos tiempos es tan fatal.
En nuestros tiempos las personas quieren vivir y hacer las cosas sin compromiso. Todos quieren facilitismo o el comodismo. Todas las cosas que requieren en esta vida se requiere un compromiso. Yo sé que algunos son comprometidos en algo, pero no en todo. Y lo que más falta es con Dios. Hay muchos jóvenes que ni siquiera se comprometen, quieren pasarse profesionales sin compromiso. Trabajos, ganar bien sin compromiso. Matrimonios bendecidos, bien, todo, pero sin el compromiso que debo adquirir como hombre, varón, en mi casa y en mi hogar. Muchos queremos ir al cielo, pero sin un compromiso previo aquí en la tierra. Queremos cambios en nuestra vida y todo, pero no queremos cambiar nosotros mismos. La falta de compromiso en un hombre es terrible. Santo Dios. En Marcos 14, quisiera que vayamos un ratito. ¿Por qué? Porque esto es importante que sepamos en este tiempo. Porque en esto habla un pacto, que Jesús hizo un pacto, Dios hizo un pacto con el hombre. Santo Dios. Si tú entiendes lo que hizo Dios por medio de Jesucristo, un pacto, una promesa, dice así, y Jesús lo muestra en Marcos 14:22, dice: mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y le dijo diciendo: tomad, este es mi cuerpo. Y tomado la copa y habiendo dado gracias les dio, y bebieron de ella todos, y les dijo: esto es mi sangre, el nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Aquí lo que estaba diciendo Jesús en la última noche con sus discípulos, comiendo y bebiendo, y les dijo: coman, recuerden, cada vez que coman de esta copa y de este pan, recuerdan lo que yo estoy haciendo. Entregué mi vida por ustedes. Este es el nuevo pacto con ustedes. Este es el nuevo pacto que hizo Dios con la humanidad, con todo hombre. Hizo un pacto. ¿Qué es el pacto? El pacto es un contrato, un empeño, una alianza, un acuerdo, un deber, un derecho. Es un compromiso de dos o más personas que se comprometen a cumplir lo estipulado. Es una obligación de dos personas. El pacto nos muestra con esto que Dios, cuando hizo con nosotros, Él vio con toda la seriedad, y como Dios respeta y ve con toda la seriedad lo que hizo Jesucristo en la cruz. Significa que Dios no estaba jugando con Cristo en la cruz. Si entendiéramos lo que ha hecho Dios por medio de Jesucristo en la cruz, vino a cambiar vidas, a restaurar vidas y hogares, a que volvamos a Él y recibir su gracia, su perdón y su misericordia. Pero Dios hizo ese pacto con el hombre, y el pacto solamente se rompe con la muerte. Y Él siempre muestra en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la relación con Jesucristo y su iglesia como un matrimonio de un hombre y una mujer. Que un hombre y una mujer hicieron un pacto de un día decir: sí, acepto en las buenas y en las malas, tanto el hombre como la mujer. Ese mismo pacto Dios lo muestra en la iglesia y con Cristo, que en las buenas y en las malas, cumplir ese derecho, esa obligación que tenemos. En ese pacto tenemos grandes derechos como hijos, pero también responsabilidades. Y una responsabilidad aquí en la tierra como padres, como esposos, como hombres, es cumplir el mandamiento de Dios para que mi vida y mi familia y mi descendencia sea bendita. Pero ¿quién de nosotros puede estar realmente comprometido con esto? Recuerda que el pacto, siempre el Señor la compara, les decía, con un matrimonio. Como hombres necesitamos comprometernos con los reglamentos, la voluntad, los designios de Papá Dios. Nos dejó un deber como hombres y tenemos que hacer todo lo posible para cumplirlo valientemente. Escúchenme. El Señor, en este pacto que tiene con cada hombre, con cada uno de nosotros, Él espera que asumamos ese reto con la valentía. ¿Recuerdan lo que le decía David a Salomón? Salomón, ya voy a partir de esta vida. Necesito que te esfuerces y seas hombre. Porque sabía que cumplir y el esfuerzo y ser responsables ante el pacto que tenemos con Dios, ese esfuerzo
y es de valientes. Algo que muchos no van a aceptarlo y muchos no van a entender. Santo Dios. Por eso en el libro de Josué 1, capítulo 1, versículo 7, le decía a Josué, si conocen la historia, Moisés murió. Moisés sacó un pueblo de Egipto, de la esclavitud, un pueblo grande, grande y difícil de llevar. Moisés murió y Dios tuvo que levantar a un varón y era Josué. Y Josué sabía la responsabilidad, porque aparte de llevar a un pueblo, tenía que entrar a la tierra prometida con ese pueblo. Pero aquí le da un gran consejo nuestro Dios a Josué. Le dice: solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se te apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué sabía lo que tenía que hacer, pero en un momento le dijo Dios: esfuérzate para pelear, ser guerrero, para combatir, para agarrar espada. Nunca le dijo eso. Le dijo: esfuérzate y sé valiente para cumplir todo lo que está escrito en este libro, para que medites de día y de noche lo que está escrito, para que no te apartes ni a derecha ni a izquierda, para que así todo lo que emprendas y hagas te salga y te vaya bien. Y cuando dice esfuérzate y sé valiente, eso nos muestra que no debo llevar a la ligera los mandamientos de Dios, que es una responsabilidad de vida y de muerte. Santo Dios. Pero por la falta de convicción de muchos, como varones, no llegamos a un verdadero compromiso. Porque por la falta de convicción en las cosas de Dios, que Dios es un Dios real y verdadero. Recuerden que en Hebreos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, tener la fe es tener plena seguridad de recibir lo que se espera y estar convencido de la realidad de las cosas que no vemos. Si uno no tiene convicción en las cosas, escúchenme, difícilmente se compromete en esas cosas. Un hombre que tiene la seguridad de Dios y que Él existe, tiene la convicción de comprometerse. La convicción que tengamos en algo nos lleva a comprometernos en eso. Nadie se compromete si primero no está convencido en lo que hace o lo que quiere. Muchos jóvenes hombres no están convencidos de algo y dejan a medias las cosas. Yo siempre veo jóvenes que no están seguros, convencidos de algo, de una carrera, se salen a media carrera. Pero un hombre, cuando está convencido de algo, se compromete, así como en el amor. Cuando uno está convencido de amar a un hombre, una mujer amar a un hombre, se compromete a un matrimonio. Por eso repito, nadie se compromete si primero no está convencido en lo que hace o requiere. Uno no puede terminar y mucho menos continuar si no tenemos clara la meta. Si no conoce lo que estoy convencido por el compromiso que adquiero en algo. Es decir, uno se conoce y sabe qué tan convencido está en algo solo por el compromiso que adquiere. Yo veo de un hombre, de una mujer, cuán convencido está de Dios por el compromiso que adquiere al servicio a Dios, con el compromiso de cumplir lo que está escrito acá. Uno se lo conoce cuán convencido está por su compromiso. Nuestra convicción revela lo que para nosotros es importante. Mis convicciones revelan lo que cada uno es importante para él. Si tengo convicción, tendré siempre compromiso con aquello. Por eso un hombre o una mujer comprometida con Dios sabe en quién ha creído, sabe a quién sirve, sabe a quién representa en esta tierra, sabe a quién ama, donde vaya, donde esté, en la iglesia, fuera de la iglesia. Yo sé en quién he creído, yo sé a quién amo, yo sé a quién adoro, yo sé en quién he creído, yo sé que mi vida está escondida y segura en Él.
Esas convicciones te hacen vivir con toda la seguridad y te da compromiso para hacer las cosas. Por eso les decía, la falta de compromiso para muchos hombres, para hacer lo que tienen que hacer. Yo aprendí hace mucho tiempo, si uno no está viviendo, o un cristiano les digo, no están recibiendo las bendiciones o una vida fructífera como debería ser, tan solamente es ¿por qué? Por falta de compromiso de hacer lo que ellos saben lo que tienen que hacer. Muchos saben que no tienen que hacer aquello y lo siguen haciendo. Muchos saben lo que tienen que hacer y no lo hacen. Muchos hombres saben lo que tienen que hacer y no lo hacen. Muchos hombres saben que no tienen que hacer y siguen haciéndolo. Solo si no tienes una vida, yo estoy hablando como iglesia, como hijos de Dios, si no tienes todavía una vida fructífera, tal vez es por falta de compromiso. Si sabes lo que tienes que hacer, hazlo con prontitud. Por eso dice, bendito el hombre que se deleita, dice, en la palabra y en los mandamientos de Dios. Su generación será bendita. Santo Dios. Por eso decía, nuestras convicciones definen quiénes somos y qué queremos en esta vida. Por eso en Hebreos 11:6 dice, porque es imposible agradar a Dios sin fe. Es imposible agradar a Dios sin fe. Porque si yo creo que Dios no es real en mi vida, o creer que solamente Dios está allá arriba y solo nos mira ahí abajo lo que hacemos, y no entiendo que es un Dios tan real, tan personal, que puede vivir y habitar en mí, que puedo sentir su amor, puedo sentir su voz, puedo sentir su misericordia. Familia, es real, que puede recibir su gracia para que tú puedas cumplir cada propósito en esta vida, para que puedas cumplir y darte la fuerza que necesitas para hacerlo como esposo, como padre en esta vida. Todo hombre y toda mujer necesita la gracia de Dios. Lamentablemente lo que Dios manda al hombre, el varón, muchos de los hombres o varones realmente no están dispuestos para llevar o seguir lo que el Señor nos dice. Pero en la Biblia nos muestra que hay grandes hombres, ha habido hombres de valor y de coraje, que todo lo que Dios manda, ellos lo han cumplido, porque sabían quién era Dios, sabían en quién habrían caído. Qué lindo, yo conozco a hombres y varones también que conocen perfectamente a Dios, y veo cómo es el compromiso, y veo las bendiciones que están en su vida, en su hogar. Veo cómo he visto cómo ha cambiado su realidad. Cuando un hijo o una hija era perdida, cómo volvió a la casa, al hogar, cómo su matrimonio se iba a destrozar, se iba a derrumbar, y Dios ha restaurado, solo porque había un hombre que ha empezado a creer a Dios, ha empezado a asumir la responsabilidad que tiene delante de Dios. Yo les decía al principio, Dios nos dio el sacerdocio y ser cabezas en el hogar como hombres y varones. Y Dios espera que esforzadamente y valientemente cada uno de nosotros cumplamos ese reto. En Marcos 12, el libro de Marcos capítulo 12 versículo 28, se los voy a leer, dice: acercándose uno de los escribas y de los que habían oído disputar, y sabía que le había respondido bien, le preguntó. Esto hablaba de un escriba, hacía una pregunta a Jesús, le decía: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. El 32. Entonces el escriba y le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y a ninguno osaba preguntarle. Miren este pasaje. Le hizo una pregunta maravillosa a Jesús: ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es lo más importante? Le dijo Jesús: Dios es uno solo.
Y ese Dios amarás con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y al próximo como a ti mismo. Y aquí el fariseo, aquí el escriba entendió y dijo: Señor, yo entiendo, pero es uno de los sacrificios más grandes. ¿Por qué creemos que las cosas deben ser fáciles? Nos han enseñado los jóvenes hoy que todo lo es facilitismo. Les decía, todo es fácil, queremos todo fácil. ¿Y por qué no esfuerzo? Aquí Jesús dice, vio que este hombre respondió, ¿qué? Con sabiduría, y le dijo: estás a las puertas del reino. Porque sabía que todo hombre y mujer necesita esforzarse, porque en el corazón se centra todo del hombre. Tu pasión, tus emociones, tus sentimientos, todas tus actitudes, en el corazón, del man a la vida. Por eso el Señor quiere que nosotros, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, sirvamos a un Dios real y verdadero. ¿Eso qué nos pide? Compromiso, esfuerzo. Compromiso y esfuerzo. Por eso el llamado es para grandes hombres de valor, hombres de coraje que entiendan eso. Si no pongo mis pasiones o mis deseos en Cristo, si no pongo toda mi voluntad, toda mi actitud, toda mi emoción, todo mi intelecto, no podré cumplir con lo que Dios me demanda. Porque un hombre de valor, un hombre de Dios, un hombre de valor es uno que ama a Dios con todas sus fuerzas y los enseña a su familia y a la sociedad. Un hombre de valor es uno que procura ser el líder espiritual en su hogar. Un hombre de valor es uno que ama a su familia, que está dispuesto a vencer el egoísmo, el orgullo, para convertirse en un servidor para su familia y la sociedad. Un hombre de valor es un hombre que atiende las necesidades de su familia, de la sociedad y de la iglesia. Un hombre de valor es uno que sabe entender las prioridades de su familia antes que las suyas. Un hombre de valor es uno que reconoce sus errores y está dispuesto a cubrir y a cambiar, a pedir perdón, a humillarse delante de Dios. Un hombre de valor es uno que enseña y modela a sus hijos principios de vidas bíblicos. Un hombre de valor es uno que se esfuerza para proveer a su familia. Un hombre de valor es uno que protege a su familia espiritual y físicamente. Un hombre de valor es uno que protege a su familia emocionalmente y le da la seguridad que necesita. Un hombre de valor es uno que se puede caer varias veces, pero de inmediatamente se levanta, busca la ayuda correcta de Dios y sigue adelante. Un hombre de valor no es un hombre perfecto, pero es un hombre que se esfuerza para mejorar cada día. Un hombre de valor es uno que tiene a Jesucristo en su corazón como su Señor y su Salvador. Si todos fuéramos un hombre de valor, el mundo sería tan diferente. Los hogares serían diferentes. La vida sería diferente. Porque donde reina el orgullo y la necedad es lo más terrible. El Señor busca hombres y mujeres valientes y esforzadas. Y en esta noche el Señor busca hombres de valor. Hay un pasaje que me llena el corazón cuando hablaba Pablo en el libro de Hechos. En el libro de Hechos 20 dice: vosotros sabéis cómo me he comportado delante de vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, decía Pablo, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me ha venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarlos y enseñarlos públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y con la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero, dice, pero vida para mí mismo, dice, el 24 me lo comí, versículo 24 si pueden decir, pero ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Él estaba dando testimonio, decía, han visto cómo ha sido mi esfuerzo y mi compromiso delante de ustedes. Aún todos los hombres que se oponían, yo me esforzaba así.
Aunque el Espíritu Santo me decía Pablo, que me iba a tener prisiones, cárceles y tribulaciones, pero decía, no pongo mi vida en valor. No lo pongo. Lo único que quiero es acabar la carrera, hacer lo que Dios me dijo, concluir el ministerio que Dios ha dejado. Este es un hombre valiente y esforzado, un hombre de coraje, un hombre que tal vez ahora en este tiempo se ve muy poco, familia. Hombres que dejan familias, hogares o hijos. Hombres que no están dispuestos, que el primer error no están dispuestos a perdonar. El Señor quiere levantar hombres y mujeres valientes y esforzados, hombres comprometidos. Les decía, cuando uno adquiere compromiso, adquiere constancia en lo que hago. Cuando uno adquiere un compromiso, adquiere carácter, firmeza para lograr aquello. Entendiendo todo esto, alguien me preguntará, entiendo que Dios desea que cada hombre que crea en Él, en nuestro Dios, se proponga valientemente hacer lo que haga falta para obedecer y actuar conforme a los principios de Dios que mandó hacerlo, para amar cuando no soy amado, para seguir a Cristo a pesar de las tormentas, para vivir responsablemente ante Dios, para prometer amar a mi familia, protegerla y proveer para ellos, prometer vivir valientemente de hacer el bien aunque me hagan el mal, procurar la justicia, respeto, sin hacer acepción de personas, de vivir con integridad todos los días, de honrar a Dios, obedecer su palabra, amarlo y servirlo, de preguntarme, ¿qué debo hacer para ser mejor esposo, mejor padre, mejor hijo, mejor amigo, mejor siervo? Algunos de ustedes alguna vez han preguntado y decirle, Señor, ¿cómo tú me ves? ¿Cómo me ves como esposo, como hijo, como padre, como amigo, como siervo? ¿Cómo me ves? Algunos hombres oirán esto y tal vez se burlen porque siempre ha pasado eso, o lo ignoran, porque no tienen la fuerza y el valor para aplicarlo, y solo desperdician la oportunidad de la vida. Pero les digo que como padres y hombres somos responsables ante Dios por la posición influyente que Él nos ha dado como cabeza y como hombres en nuestras familias y en nuestra sociedad. Todos deseamos la gracia de Dios y sus bendiciones en nuestras vidas, pero no queremos comprometernos en su llamado y obediencia a nuestro Padre Celestial. Santo Dios. ¿Cuántos realmente podemos aceptar ese llamado? ¿Cuántos podemos realmente decir, Señor, estoy dispuesto a asumir ese reto? En un tiempo Josué se levantó. En Josué 24 se levanta y a su pueblo dijo, antes de terminar todo su reinado les decía, decidan de una vez a quién servir. De una vez decidan a quién servir. Si a sus dioses que servían a sus padres o al Dios Todopoderoso. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo hace mucho tiempo he decidido servirle a Dios y mi familia. ¿Cuántos de ustedes hoy pueden realmente hacer esa promesa y decir, Señor, aquí estoy? De aceptar la responsabilidad de vivir proveyendo a su familia, a los demás en lo espiritual y en lo físico. ¿Quién puede decir, yo lo haré? ¿Quién romperá la cadena destructiva de la historia familiar, de maldiciones y todo eso? Yo puedo decir, yo lo haré. ¿Quién puede decir, yo lo haré? ¿Cuántos pueden decir, yo voy a orar y bendecir a mi familia todos los días? Yo lo haré. ¿Quién más lo va a hacer? ¿Quién acepta la responsabilidad y el privilegio de abrazar valientemente, de aceptar lo que Dios nos ha dejado como hombres y varones? Yo lo acepto. ¿Quién desea la gracia de Dios? Yo lo deseo y yo lo necesito, porque cualquier buen hombre lo necesita. La gracia de Dios, el respaldo de Dios en nuestras vidas, para que seamos bendecidos, benditos aquí en la tierra y nuestras familias. Voy a acabar con el versículo que empecé, Salmo 112.
Versículo 1. Ahora sí entienden este pasaje cuando dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanecerá para siempre. ¿Quiénes son los bienaventurados? ¿Quiénes son los benditos en esta noche? ¿Quiénes pueden decir valientemente: yo acepto hoy, acepto ese pacto de Dios para yo ser bendito y bendecir a mi familia, bendecir a mi descendencia, de cambiar la realidad de nuestra familia y de nuestro hogar, que desde ahora mi familia y mi descendencia será bendita, porque yo voy a romper las maldiciones en mi vida y en mi hogar? ¿Quiénes son esos hombres de valor? Pónganse en pie. El Señor mismo sabe que no es fácil, pero no es imposible. El Señor nos ha dejado muchas cosas para hacerlas en esta vida, pero Él nos ha prometido que en todas Él va a estar, que va a dar fuerza al debilitado. En la palabra dice: los jóvenes corren y se cansan, caminan y se cansan, pero los que esperan en Jehová serán, dice, renovadas sus fuerzas como del águila. Todo hombre necesita de Dios en esta vida. Y hoy en esta noche, como hace muchos años, yo he aceptado ese reto de nuestro Dios, de nuestro Señor, de poder yo cambiar mi realidad, de cambiar mi familia y cambiar mi generación. Y tú lo puedes hacer si tú lo aceptas. Si tú hoy en esta noche dices: Señor, he entendido el mensaje, he entendido la palabra, he entendido, Señor Dios, lo que tú demandas de mí, he entendido ese pacto que has hecho con nosotros. Dios lo va a cumplir, ese pacto. Él espera que tú también lo cumplas, ese pacto, valiente, varonil y como hombre. Yo agarro esas palabras que David le dijo a Salomón: esfuérzate y sé hombre. Porque hay que ser valientes para cumplir realmente lo que Dios nos manda, para amar cuando no somos amados, para no pagar mal por mal, para humillarme delante de un Dios cuando tenga que hacerlo, de cumplir responsablemente como hombre y varón en mi hogar y en mi familia. Que desde hoy en mi vida y en mi familia entrarán las bendiciones y no las maldiciones. Que desde hoy sabiamente y con responsabilidad guiaré a mi familia y a mi hogar. Y no es tarde. Y no es tarde. Dios llamó a Moisés a los 80 años para cumplir un plan muy difícil. Aunque Moisés no entendió en ese momento, decía: Señor, yo no puedo, yo no estoy preparado. Le decía: yo iré contigo, mi presencia irá contigo. Uno puede tal vez decir: ay, Señor, esto es difícil, no puedo, muy complicado. Yo iré contigo, porque Él ha prometido estar con nosotros. En ningún momento nos prometió que las cosas iban a ser fáciles, pero Él sí nos prometió que Él va a estar con nosotros en cada momento. Solo espera el Señor y busca un hombre que se humille delante del Todopoderoso, que reconozcas que hay un Dios, el único Dios, el creador del cielo y la tierra, el hacedor de todas las cosas. No hay nadie más. Él es el Rey de reyes y Señor de señores, y que todo hombre debe aceptar el señorío, el poder, la majestad de nuestro Creador. Yo te invito hoy como hombre y varón que hagas eso en esta noche, que digas: aquí estoy, Señor. Si quieres cerrar tus ojitos, y si quieres ser valientemente, puedes venir aquí adelante y postrarte en su altar. Y si tal vez, Señor, no he estado cumpliendo, Señor, ese reto, no he estado cumpliendo hasta el día de hoy,
He estado huyendo de mis responsabilidades como hijo tuyo, como siervo tuyo, como padre, como esposo, como hijo, como siervo. Pero puedes decirle: Señor, aquí estoy. Yo sé que tú puedes cambiar la realidad. Puedes cambiar, Señor, mi futuro. Puedes cambiar mi familia. Puedes cambiar mi hogar. Puedes cambiarme a mí. No soy perfecto, Señor. No lo soy. Pero quiero con esa actitud, como lo hizo David, de humillarme y reconocer mis errores y buscar tu favor y tu gracia. Así como Jacob luchó toda una noche para recibir tu bendición, así yo pasar algunas noches en vela y en oración por mi familia y mi hogar. De cada hombre aquí pueda asumir ese reto y decir: Señor, las veces que tenga que doblar rodillas, pasar en velas por mi familia y mi hogar, lo voy a hacer. Abriendo caminos, porque Dios te dio algo especial como cabeza destinos, y sacerdote, pautas de amor tu para la familia y en tu hogar. humanidad. ¿Quién dirá? Oh, Santo. Asumo ese reto, Sí, Señor. entrego completo, me uno a la causa de Dios que cambie el corazón. El Señor está buscando esos hombres. ¿Quién irá? Esos hombres tan ¿Quién irá? desesperados. ¿Quién irá? ¿Quién es valiente para ir ahí? ¿Quién irá? A sus matrimonios acabados. ¿Quién puede ser luz en esas familias? O ese niño que está Así solo sin hogar. es. Bendito. Que alguien Le ame. Hombres de valor. Necesita Dios. necesita Dios. Hombres de valor, esforzador. Hombres de valor que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador.